Hola amigos, ¿cómo estáis? En este vídeo os voy a explicar de una manera lo más concreta que pueda qué se le puede hacer a un perro cuando tiene sarna, qué darle a un perro cuando tiene sarna y en definitiva cómo actuar frente a la sarna de un perro. Este vídeo va a ser un poquito fuera de lo normal, porque a medida del mismo os iré indicando otros vídeos de este canal que os ampliarán mucho más la información, porque es que si no este vídeo puede durar horas y no es el motivo. Vamos a intentar hacerlo muy cortito, muy exacto y que os sea de muchísima utilidad. Y si no podéis seguir todo el vídeo, pues en la parte de abajo del vídeo, donde pone mostrar más, le dais y os pondré toda la información para que tengáis acceso a otros vídeos o a nuestra página web, donde encontraréis toda una información muy interesante sobre la sarna del perro y cómo debéis actuar y qué se puede hacer frente a la sarna del perro. Vamos a ver, hay diferentes tipos de sarna. La sarna, en general, os puedo decir que es una enfermedad parasitaria producida por un ácaro y hay distintos tipos de ácaros, desde el Sarcoptes scabiei, responsable de la sarna sarcóptica, el Otodectes cani, responsable de la sarna autodéctica, de las orejas del perro, o el Demodex, que es el responsable de la sarna demodécica. En general hay 6 tipos de sarna y de esos 3 hay 3 que son los más frecuentes: sarcóptica, demodécica y otodéctica, la de las orejas. Y de estas 3, salvo la demodécica, las otras 2 tienen capacidad o posibilidad de contagiarse a los humanos, especialmente la sarcóptica, que es además la más dolorosa. Para que lo tengáis más claro sobre los distintos tipos de sarna, aquí os dejo un vídeo donde os explico en qué consiste cada uno de los distintos tipos de sarna. ¿Qué hacer cuando nuestro perro tiene sarna? Pues os voy a explicar ahora mismo, a grosso modo, los principales, digamos, remedios caseros que podéis tener muy a mano y que os pueden ayudar muchísimo a la hora de hacer algo que pueda estar a vuestro alcance, para que de una manera rápida empecéis ya a tratar a vuestro perro frente a la sarna si no tenéis acceso a un veterinario. Lo primero que debemos hacer siempre es bañar a nuestro perro, y lo podéis bañar incluso hasta con un lavavajillas, porque la mayoría de los de lavavajillas hoy en día son dermoprotectores y funcionan bastante bien. Bañáis al perro con guantes, siempre con guantes, masajeando la piel y dejando siempre actuar el jabón un mínimo de 10 minutos. Esto es importante porque vais a conseguir no solamente el efecto mecánico del jabón a la hora de arrastrar los posibles parásitos, sino que, por ejemplo, en el caso de la sarna sarcóptica, que es la que más penetra en la piel, sabéis que si no os lo cuento también en un vídeo que os pongo aquí arriba. La sarna sarcóptica, cuando se aparean el macho y la hembra cava a galerías en la piel del perro, pone huevos, y esos huevos, al salir al exterior, pues como os podéis imaginar, pica, duele, el perro se rasca, está inquieto, apático, decaído, en general, como decimos en España, de muy mala hostia. Y es normal, el animal lo está pasando muy mal. Pero, como os he dicho, es una enfermedad contagiosa, tenéis que actuar siempre con cuidado. El baño siempre con guantes. Si lógicamente tenéis alguna acaricida, algún champú acaricida, el mejor para esto, que es muy barato, es el jabón de azufre, adelante con él. Y luego, ¿hay otros remedios caseros? Pues sí, hay remedios caseros que funcionan muy bien. Podéis utilizar el aceite de oliva. El aceite de oliva es fantástico para taponar y los agujeros, en el caso de la sarna sarcóptica, que hacen la piel, o simplemente para calmar un poquito la piel del perro. Es decir, lo bañáis y después de bañarlo, frotáis a vuestro perro con aceite, dejáis que actúe, y luego, pues poco a poco, no es necesario que lo aclaréis, porque el mismo masaje, el aceite se irá absorbiendo en la piel. A este aceite, ¿queréis mejorar un poquito su efecto? Pues batís en una batidora medio vaso de aceite
con un par de dientes de ajo y conseguís una crema fantástica. Una crema fantástica, ¿por qué? Porque el aceite calma y obstruye los canales de la sarna, calma la piel, la irritación, y sobre todo el ajo tiene un efecto antiséptico y en alguna manera también algo cicatrizante, pero sobre todo es muy antiséptico, evitando que las posibles heridas que tenga la piel del perro, no solamente por la acción de los parásitos, sino porque el perro se va a morder, tengan menor incidencia. De cualquier manera, os vuelvo a decir, os pongo aquí arriba todo un listado de posibles remedios caseros que tengáis a mano para la sarna. Otros tratamientos caseros que funcionan muy bien, pues son desde hacer una dilución en agua de vinagre de manzana, porque es un excelente repelente frente a los ácaros de la sarna y también para las pulgas. Pensar que el ácido acético del vinagre ahuyenta muchísimo a los ácaros y a las pulgas. Siempre con cuidado de cuando lo hagáis, podéis hacer una tercera parte de vinagre en 2/3 partes de agua, o mitad de vinagre, mitad de agua. Cuando lo metéis en el spray y lo apliquéis, cuidado que no le deis a los ojos del perro. Lo mismo ocurre con el limón. El limón, podéis hacer un zumo de limón, diluirlo también en agua y aplicarlo. ¿Qué hacemos los veterinarios para tratar, o cuáles son los medicamentos que recomendamos los veterinarios para tratar a los animales afectados por sarna? Lo mejor que podéis hacer son los baños con amitraz. El amitraz es un plaguicida, se puede diluir en agua y después del baño normal con agua y jabón, pues mojáis al perro en esta dilución de agua con amitraz y funciona muy bien. Es un medio que elimina la sarna. La elimina de maravilla. No es el más efectivo, hay otros, como os voy a comentar, pero funcionan muy bien. Otro tratamiento que particularmente a mí me gusta mucho es la inyección de ivermectina. La inyección de ivermectina viene muy bien porque, pues bueno, aunque la ivermectina inyectable no suele ser una aplicación, es un extra label, es decir, en el prospecto de muchos medicamentos no pone que se pueda utilizar para perros, pero para el tratamiento de sarna, pero sin embargo sí que pone que se utiliza para el tratamiento de parásitos intestinales. En la práctica, con una inyección de ivermectina, que os pongo aquí un vídeo de cómo se utiliza la ivermectina en perros, vais a quitar la sarna. Si os veis con problemas, que no os gusta pinchar al perro y demás, hay otras ivermectinas, como la selamectina, la melvicina, etcétera, que van a conseguir que un efecto prácticamente idéntico a la ivermectina inyectable. Están registradas para perros y tienen la ventaja de que se pueden dar bien por vía oral o bien en pipeta. Es lo que llamamos soluciones en spot-on. Es decir, ponéis unas gotitas sobre la piel y parece magia. Se elimina la sarna y encima os cargáis a todos los parásitos intestinales, con lo cual luego encima no tenéis que darle la clásica pastillita para quitarle las tenias, los estrongiloides, etcétera, etcétera. Vienen muy bien. Otro tratamiento que tenéis que dar, y yo recomiendo muchísimo, es que tenéis que bajar la inflamación de la piel. La piel vais a ver que está muy roja, tanto en la sarna demodécica como en la sarna sarcóptica, y lógicamente pues tenéis que hacer algo para que al perro no le duela tanto la piel. Lo más barato y lo más económico es los tratamientos con prednisolona. Y aquí en este otro vídeo, y si no abajo en la descripción, os explico cómo se aplica, qué precios tiene y sobre todo la dosificación y efectos colaterales que tienen los corticoides. Funciona muy bien para disminuir el dolor y la inflamación, pero hay que decir que tienen también efectos colaterales. ¿Hay otros productos para el picor? Sí. Está, por ejemplo, el Apoquel de Pfizer, pero son productos que considero que en precio pues son muy caros. Luego otros tratamientos que funcionan de maravilla y que son
son un poquito, no son tan caros. En la práctica no son tan caros si lo hacéis, los lleváis bien. Son los sprays insecticidas. Y dentro de los sprays insecticidas frente a la sarna, mis favoritos son los que están hechos a partir de la molécula fipronil. La primera marca comercial que se comercializó a base de fipronil fue el Frontline de Mercer Pandao. Pero bueno, hoy en día tenéis fipronil genérico muy barato. Aquí en Europa, por ejemplo, los laboratorios Virbac tienen el EFIPRO, que es muy económico. Y el tratamiento, pues igual que antes, bañáis al perro y después de bañarlo con el spray sobre la piel del animal, espolvoreáis el spray y veréis que tanto las pulgas caen de golpe. Si ponéis un papel, un folio en blanco, veréis cómo las pulgas caen. Y si caen las pulgas, en el caso de que la tenga vuestro perro, el efecto es igual de rápido con los ácaros de la sarna. Lo único que ocurre es que no lo vais a observar. No, los ácaros de la sarna son microscópicos y no lo vais a poder ver. Pero ya os digo que tiene un tratamiento muy, muy rápido y muy efectivo. Es más, si mojáis una turunda o un palillo de estos que tienen en el extremo un poco de algodón, lo mojáis en el Frontline y dais unos toques en el interior del canal auditivo del perro, en el caso de que veáis que mueve mucho la cabeza y que se rasca y que no veis ningún cuerpo extraño, sospecháis ya que pueda ser una sarna otodéctica, es decir, una sarna de las orejas. Pues con eso, primero limpiáis evidentemente la oreja, porque si no, ningún producto va a funcionar, pero después le dais esos toquecitos con el bastón impregnado en Frontline o en EFIPRO, y la eficacia es rapidísima. A pocos días vais a ver que el animal deja de rascarse. ¿Se pueden dar también antihistamínicos para disminuir el picor? Sí, y de hecho hay antihistamínicos de humana que en el vídeo anterior en este vídeo os pongo un vídeo sobre los 13 medicamentos, que en este vídeo no voy a explicarlos todos, sobre los 13 medicamentos que mayor eficacia tienen frente al tratamiento de la sarna. Y ahí os explico que hay medicamentos de humana que tienen una eficacia, debo reconocer, muy buena, y que, conociendo la dosis a la cual se tienen que dar, hombre, pues está el mismo producto de humana y en veterinaria es la misma composición y la misma concentración, pues iros lo más barato. Si el de humana os sale más barato y lo podéis conseguir en una farmacia y os hace algún médico alguna receta, perfecto. Creo que son un poquito más baratos que los de veterinaria. Con lo cual, todos estos tratamientos, tanto los caseros como los tratamientos medicamentosos, no van a tener ninguna eficacia, pero ninguna prácticamente, si no acompañáis el tratamiento con una desinfección tanto del colchón como de la manta como de los juguetes que rodean a vuestro perro. ¿Y cómo se hace? Lo más sencillo, lo cogéis todo, lo metéis en un barreño, agua y lejía y lo dejáis 1 hora. Se acabó. Se acabó. Matáis a los ácaros de la sarna. La concentración de lejía, pues una concentración que no estropee la ropa, pero para el tema de los juguetes de goma y demás, pues podéis poner prácticamente la concentración que queráis. Pero es muy importante, si no se limpia el medio, los tratamientos que os he comentado, tanto caseros como medicamentosos, no van a servir para nada. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Pensar que estamos a vuestro servicio. Esto es un servicio 100% gratuito, por eso nos llamamos Veterinario Gratis. Nos podéis escribir ya sea en la descripción del vídeo, aunque agradecemos mejor que lo hagáis en la web veterinario.gratis.